Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Cuéntanos al oído de Marcio. Hoy es el día en que Olmedo López y el señor Pinilla se van a presentar ante la Fiscalía General de la Nación a contarnos la verdad sobre esta dramática circunstancia, el robo de muchas decenas de miles de millones de pesos que se perdieron en la compra de unos carrotanques que finalmente no sirven para nada, allá donde están en La Guajira. No sirven absolutamente para nada. ¿Cuándo es esa declaración? Es hoy, doctor Fernando, es hoy y deberá comparecer ambos. Ayer hubo muchísimo ruido en horas de la tarde, se decía que no irían a la fiscalía, pero ambos están requiriendo ir a la fiscalía y sobre todo recibir protección, porque como lo ha dicho Melquisedec, los abogados de ambos personajes han denunciado que han sido objeto de amenazas. Y la pregunta es elemental, doctor Fernando, ¿a quién le interesa amenazar a Pinilla o a Olmedo López? ¿A quién? Pues a los que están comprometidos en el asunto. ¿Quiénes quieren tapar el escándalo que ya no es posible de tapar? Porque, doctor Fernando, fueron 20.000 millones de pesos los que se perdieron, por no decir, se robaron con la compra de los famosos carrotanques, que hoy siguen parqueados porque no hay pólizas extracontractuales. Hay algunos que funcionaron, pero en la gran mayoría no hay pólizas extracontractuales, no hay seguros, no hay conductores, porque requiere una categoría especial para poderlos mover. Y aparte de eso, el suministro de temas de combustible y de reparación no fueron temas que estuvieran definidos, porque recuerde que el gobierno se apropió del asunto y decidió el gobierno convertirse en una especie de administrador de carrotanques, lo que es imposible para la unidad de gestión del riesgo. Lo cierto es que hoy los guajiros están andando en bicicleta, que no funcionan porque también la arena del desierto no permite que se pueda andar en bicicleta, es que es ridículo. Y no sé si próximamente el presidente Petro se inventa la importación de unos camellos, a ver si de pronto de esa manera puede llevar agua a las rancherías. Parece un mal chiste, pero no se le haga raro. De verdad, de las bicicletas a los camellos no hay mucha distancia. No. Mejores los camellos que las bicicletas. Ah, pero claro, por supuesto, ¿no? Los camellos están probados que funcionan para transportar agua en unos bidones. Sí, sí, sí. De manera que hoy probablemente sepamos algo. Si es que Sí, no nos dicen que es reserva del sumario y que la fiscalía no puede revelar los nombres de los congresistas que supuestamente recibieron el dinero para votar afirmativamente la reforma pensional y la reforma a la salud, porque para eso es. Están pagando las reformas. No tienen la razón, no tienen los votos, tienen la plata robada, la plata de la unidad del riesgo y quién sabe de cuántas cosas más, ¿no? Porque esto es claro. lo que se ha descubierto. Que en una de las entidades donde menos presupuesto hay, estoy hablando de 2 billones de pesos, doctor Bueno, Fernando, que es el que tiene la unidad de gestión de riesgo y que tiene un problema o una particularidad. En temas de contratación en la unidad de gestión del riesgo, doctor Fernando, no pasa por ley 80, no hay licitaciones, porque precisamente como se trata de asuntos de extrema emergencia, casi que el dinero está allí disponible para pagarlo a quien pueda proveer los momentos de dificultad al mismo estado, en este caso de camillas, de casas, de carreteras, y por eso las cosas se hacen como se hacen. Vaya, pregunte usted quién es Pedro Contecha, vaya, pregunte usted qué pasó con la vía Rosas Cauca y qué pasó con esos habitantes del departamento del Cauca. ¿Cómo se construyó la carretera? ¿Por qué se dañó la carretera cuando la inauguraron? ¿Y quién fue el que la construyó? ¿Quién se quedó con el contrato? ¿Acaso no es otro de los grandes aportantes a la campaña de Gustavo Petro? Algo así como lo que pasa con el Clan Torres. Son gente que tiene millonarios, pero multimillonarios contratos con el Estado colombiano y de eso no se dice mayor cosa. ni una palabra. ¿Mm? Bueno, y le Bueno, pregunto, a propósito de eso, doctor Fernando, hoy hay plenaria de Cámara, hay plenaria de Senado, también hay comisiones y por supuesto el tema del día es el anuncio que ha hecho Iván Name, el presidente del Senado de la República, quien ha afirmado el día de ayer que él dará hoy una presentación, hablará ante la plenaria para aproximarse a este tema que lo tiene envuelto a él también, porque es señalado por Snyder Pinilla como la persona que recibió una cantidad de dinero, 3.000 millones de pesos. Él dice que se va a referir a eso en la plenaria del Senado que empieza a las 2 de la tarde. Vamos a estar muy pendientes en la hora de la verdad de contarles qué es lo que dice el presidente del Senado sobre todo este mega escándalo, mientras un sector muy amplio, en este caso, sí, miembros del Partido Cambio Radical,
del Partido Centro Democrático, los partidos de oposición, le han exigido al gobierno que detenga las reformas porque no piensan votarlas ni tampoco discutirlas en medio de este escándalo enorme que hay en el país. Terrible. Bueno, y las cosas no paran ahí. El nuevo director de la Unidad de Protección dice que esta corrupción viene desde el comienzo, pero no dice nada. ¿Quiénes eran los corruptos? ¿Cuáles platas se movieron? ¿Cómo se utilizaron esas platas para mover la voluntad de congresistas? Ni una sola palabra. El presidente de la Unidad de Gestión del Riesgo, lo que ha dicho, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, perdón, lo que ha dicho, doctor Fernando, es que esto es un tema sí, que viene de atrás, que aquí la fácil de Gustavo Petro y su gobierno ha sido, salgan todos a negar que tenemos algo que ver con Olmedo López, aun cuando existen los videos que lo posamos ayer de cómo Gustavo Petro apoyaba a Olmedo López y Clara López hacía lo mismo en su momento. Pero vea usted, esto es lo que dijo el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, respecto a la corrupción que hay dentro de su propia entidad. Veamos nuevamente qué fue lo que dijo Carrillo. Pero, pues fue cooptada por la corrupción. Y no en este gobierno. Esto viene desde que se creó. Y esa clase política no se fue el 7 de agosto del 22. A esa clase política corrupta todavía nos sigue correspondiendo sacarla del gobierno. ¡Sacarla! Los corruptos no son ellos, sino que vienen de atrás. Pero si Olmedo López era el íntimo amigo de Gustavo Petro, Sneider Pinilla es un hombre cercano a Olmedo López. ¿De dónde saca que era de atrás? Esta cosa de nombrarlos a los indeterminados es costumbre del gobierno Petro. Por eso Petro se inventó una gran idea ayer, ¿sabe, doctor Fernando? Porque pues en medio de este escándalo, obviamente los medios de comunicación no paran de buscar a sus ministros para que den la cara. El que da la cara es Luis Fernando Velasco, que ha negado hasta el cansancio que tenga algo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo y con todo lo que está diciendo Pinilla y lo que está diciendo Olmedo López. Pues Gustavo Petro se inventó la famosa tarea de ministros, y es que los ha puesto durante toda esta semana, dizque a gobernar desde los barrios. Oigan estas cosas, a gobernar desde los barrios. Ayer los mandó para Ciudad Bolívar, no llegó él a Ciudad Bolívar, llegó a Soacha, donde fue el segundo lugar a donde llegaron los ministros, para hablar con el pueblo. Esto es la versión muy desmejorada de lo que hacía el presidente Uribe con los consejos comunales o comunitarios. Es la versión muy desmejorada. Entonces llevó a los ministros y los sienta ya, la gente dice lo que le parezca, los ministros salen a responder y dicen cualquier cosa, como por ejemplo, esto que dijo Néstor Osuna ayer en respuesta a una ciudadana de Ciudad Bolívar. Escuchen ustedes. No es justo. ¿Por qué la cárcel no se construye al norte de Bogotá? De acuerdo. Compañera, tiene razón, pero le puedo decir lo siguiente, mire, el gobierno nacional no va a construir ninguna cárcel, ni un cupo carcelario en el lote de la Picota, ni en el sur de Bogotá. Le estaba diciendo que el proyecto que tenemos es en Chocontá. Por supuesto, de la noche a la mañana no podemos construir la cárcel en Chocontá, pero una vez que tengamos la colonia agrícola en Chocontá, podemos ir trasladando. Ay, compañero ¿Cómo le ministro. parece? Qué horror, qué horror. Compañera. Uno no sabe si sentir pena, vergüenza, rabia con un sujeto de estos. Bueno, ministro de Justicia. La solución es que van a construir una cárcel en Chocontá, ¿no? Porque no la pueden construir en el sur de Bogotá. Hubiera dicho, la vamos a construir en el norte, en el barrio Chicó, en Usaquén, o en dónde. No, en Chocontá. En Chocontá, ¿cuántos kilómetros? ¿A 100 kilómetros de Bogotá? ¿Cuántos kilómetros está Chocontá? Bueno, muy bien. Antanas Mockus y Claudia López renunciaron al Partido Verde por la corrupción. No la toleran,
No la soporto. 73 kilómetros, doctor Fernando, entre Bogotá y Chocontá. 73 kilómetros. ¿A partir de dónde? ¿De la Plaza Bolívar? No creo. Ah, no. Bueno, No, supongo sí. que el peaje de salida es el cálculo que hace el sistema. Bueno. Renunció Antanas Mockus, CIA del Partido Verde, en medio de todo este escándalo monumental, porque evidentemente aquí, ¿qué pasó? El Partido Verde, desde un principio fue así, el Partido Verde estaba dividido entre los mocusianos y los petristas. Entre los petristas quedó, por ejemplo, una figura como Inti Asprilla, que hace parte del Senado de la República, del Partido Verde. Y los mocusianos o claudistas son los que, el caso de Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, que estaba al otro lado. Pero a fin de cuentas todos estaban metidos allí. Iván Name pertenece supuestamente al ala que no es radical, o sea, no es de la parte petrista, pero pertenece al Partido Verde. Sandra Ortiz es parte del Partido Verde, muy cercana a Carlos Ramón González, ex M19, hoy director de la unidad de inteligencia en Colombia, de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Debió ser el que planeó la operación en el Cauca. Este señor, ex M19, compañero militar. Compañero o camarada de Gustavo Petro, es el que está hoy en la Dirección Nacional de Inteligencia. Y este pertenece al Partido Verde porque fue el jefe del Partido Verde durante mucho tiempo, hasta que llegó al gobierno Petro y le dieron el Departamento de Prosperidad Social, el que hoy ocupa Laura Sarabia. Entonces usted ahí tiene una cantidad de personajes divididos dentro del Partido Verde. Prosperidad Social no es de Laura Sarabia, perdón. Laura Sarabia es la de SAPRE. Sí, pero recuerde que después de Carlos Ramón estuvo Laura Sarabia, ahora Laura Sarabia. Sí. Ahora, el caso es que está Carlos Ramón González hoy en el Departamento de Prosperidad, en la DNI, y es la mano derecha el que le habla al oído del presidente Gustavo Petro. De hecho, muchas de estas acusaciones por el tema de La Guajira van a caer en últimas sobre Carlos Ramón González, que tiene un gran poder dentro de la presidencia como lo tiene Laura Sarabia. El caso, doctor Fernando, es que toda esta composición del Partido Verde termina por sacar a Antanas Mockus, porque él dice renuncio ante lo que está pasando, y lo mismo hace Claudia López el día de ayer. Lo de Claudia López no me extraña porque Claudia López está haciendo campaña política, ella va a ser candidata presidencial, lo ha dicho, y por supuesto quedarse en el Partido Verde, que está tan altamente cuestionado hoy, no es una posibilidad. Por eso ayer el profesor Antanas Mockus entonces envía una carta que dice lo siguiente. Me permito leer y mostrarles a ustedes lo que dice la carta del profesor Antanas Mockus, que la verdad hacía mucho tiempo no lo escuchaba, ni tampoco, bueno, hace mucho que no lo escucho, ni tampoco lo leo. Dice lo siguiente: después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores de en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad. En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido del fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido. Si bien espero que los involucrados puedan defenderse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad de lo denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible. Realmente se cae el gran eslabón, el jefe, la gran cabeza del Partido Verde. El respaldo moral que tenía el Partido Verde. Bueno, muy bien. ¿Y Claudia López también se va? Y Claudia López también anuncia que se va. Por supuesto, Angélica Lozano, su esposa, no se va del partido porque esto tendría unas consecuencias, seguramente que recaerían sobre su curul, y por eso mismo lo piensa, o por lo menos no se retira. Pero queda ella igual representando a Claudia en el Partido Verde, y vamos a ver cómo va a ser esto, porque la pelea al interior del partido es a muerte. Sandra Ortiz por una parte, Partido Verde, Iván Name, Claudia López, Antanas Mockus y por supuesto Angélica Lozano hacen parte de toda esta agarrón que hay interior, porque entonces ahora resulta que los verdes eran tan éticos que no hacían nada malo. Entonces por eso mismo hay que sacar las manzanas podridas, dicen ellos. Muy bien. Y sigamos preguntando por nuestros 9 soldados. Que no se nos olvide, pueden ser nuestros hijos. Pueden ser los hijos de ustedes, de cualquiera de ustedes. Hay que preguntar por esos 9 soldaditos. ¿Desaparecieron? Nadie habla de ellos, ¿no, Demar? Nadie habla de ellos, doctor Fernando, y lo más grave de todo esto es que cuando uno busca respuestas en el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional, no hay una respuesta concluyente. Hay una cantidad de preguntas que quedan, y ya le voy a mostrar, doctor Fernando.
Veamos qué ha dicho las FARC en las últimas horas. Los terroristas de las FARC tienen una cuenta en X y a través de X se han pronunciado y han dicho lo siguiente. Mentiras para ganar la guerra, 2 puntos. Fuerzas militares no recuperaron cuerpos de soldados, como dicen. Las FARC-EP custodiamos y entregamos a misión humanitaria ante el abandono, descomposición y por respeto a sus familias. No fueron profanados, fueron custodiados, dice las FARC. Hay que tener honor militar. Muestra unas fotografías maquilladas, obviamente, de la situación de los soldados. Vea usted, dice, sube y baja cifras según conveniencias. Fuerzas Militares de Colombia niega soldados caídos en combate, debe rendirse los honores, no despreciarlos. Familias necesitan respuesta, los cuerpos permanecen en el área. Las FARC y el CICR estamos en tareas de extracción para entregar a las familias. Lo que han dicho las FARC es que tenían 5 cuerpos en su poder, doctor Fernando, aparte de los 4 que fueron evacuados en un helicóptero el mismo fin de semana en el que se produjo el combate. Es decir, que de los 9 que quedaban tienen 5 cadáveres. Sí, señor, y dicen ellos, le han entregado al CICR para que le entreguen a las familias de estos soldados. Luego me voy al Ministerio de Defensa a tratar de entender qué pasó con los soldados, por qué los dejaron tirados, los cuerpos de ellos. Y esto es lo que me encuentro. Yo no sé si especie de comunicado, ni eso es siquiera. Dice lo siguiente: durante los fuertes combates, el comandante de la maniobra en el terreno decide proteger la integridad de los heridos, capturados y la vida de los soldados de la unidad militar. Por esta razón, los cuerpos de nuestros soldados caídos fueron ocultados para facilitar un repliegue ofensivo que permitiera preservar sus vidas. ¿Qué es eso? No ¡Qué entiendo. horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Eso quién lo escribió? ¿Alguien que estaba borracho? No, esto es del Ministerio de Defensa. Además, ¿a quién más le preguntamos si no es al Ministerio de Defensa? Y la respuesta es, léase el trino que acabamos de publicar. Y esto es lo que me encuentro. Claro, de ahí en adelante habla del Estado Mayor, de alias Dumar, de la orden que dio de cortar la cabeza y de no dejar vivos a ninguno. Eso es lo que dice el ministerio. Pero no entiendo esto de que los cuerpos de los soldados que cayeron en el enfrentamiento fueron ocultados para facilitar el repliegue ofensivo. Eso no lo ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Cantinflas. Bueno, ¿dónde están los 9 soldados? Que nos lo diga el ministro de Defensa. Tiene la obligación de decirlo. Necesitamos saber dónde están nuestros 9 soldados. Los que pedían a gritos que los respaldaran, a los que les decían que se tiraran al hueco. Tírese al hueco, le gritaba un coronel. ¿Fue ese coronel el que hizo la planeación de semejante operación tan brillante? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Quién ordenó eso? ¿Quién permitió que 13 muchachos tuvieran que enfrentar por lo menos a 150 que los rodearon por todas partes? ¿Dónde están los 9 soldados? Exigimos que nos lo digan. El No, ejército no dice nada. nadie va a decir nada. El ministro de Defensa no dice nada. Nadie dice nada. No son sino 9 soldaditos. ¿Qué importa, verdad? No son los hijos del ministro de Defensa. Qué horror, No. qué horror, por Dios. Ya vamos en que es el mismo Estado el que oculta cuál es la situación real de los soldados y que el país tiene que, si quiere saber algo, tiene que recurrir a lo que dicen los terroristas de las FARC, que dan cuenta de qué fue lo que realmente pasó. Es increíble. Esto no se había visto, doctor Fernando, que uno tuviera que recurrir a las FARC para preguntar qué pasó realmente con ellos. Las FARC hablan de 5. Sí. ¿Dónde están los otros 4? ¿Lograron escapar? ¿Quién los tiene? Claro, no, aquí no se ha dicho ni cuántas bajas logró el ejército, ni cuántos heridos hay. Dicen que capturaron a 5. Sí. Mentiras, no capturaron a nadie. Esos que iban a capturar a nadie. Cogieron, quién sabe, 5 presos, ¿dónde? Y entonces los están mostrando como parte de la operación. Ay, por Dios. Y saber que nos podíamos haber librado de ese ministro de Defensa con una moción de censura. ¿Quiénes fueron los que apoyaron al ministro de Defensa? Ya le muestro quiénes fueron los que apoyaron al ministro de Defensa. Hubo un debate de control político y luego terminó esta moción de censura en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. En Senado fue el último debate y ese debate significó que se votaría entonces la salida del ministro de Defensa. Aquí le muestro cómo fue la votación, doctor Fernando. Este fue un debate que organizó J.P. Hernández. Los senadores que votaron a favor de sacar al ministro de Defensa, J.P. Hernández, Iván Name, presidente del Senado.
quienes votaron a favor del ministro para que no saliera del cargo: Inti Asprilla, Fabián Díaz, Carolina Espitia, Ariel Ávila, Andrea Padilla, Humberto de la Calle y Angélica Lozano. Estos del Partido Verde. De Cambio Radical, votaron para sacar al ministro. Votaron porque no quieren más a Iván Velázquez en el cargo. David Luna, Carlos Motoa, Carlos Farelo, Didier Lobo y Carlos Jiménez. Los que votaron de Cambio Radical, oiga esto, Cambio Radical, partido de oposición, los que votaron, o mejor, muchos votaron y otros no votaron, para que el ministro se quedara: Antonio Sabaraín, Jorge Benedetti, Edgar Díaz, Ana María Castañeda, Carlos González, José Luis Pérez. Aquí están. Partido Conservador, los que votaron o no votaron para sacar al ministro: José Alfredo Marín, Oscar Barreto, Miguel Barreto, Diela Liliana Benavides, Carlos Trujillo. Esos son representantes a la Cámara, los que usted está leyendo. No, estos son senadores, doctor Fernando. ¿Senadores? Sí, claro. Este es el debate de Senado. Estos son senadores. Centro Democrático, votaron para sacar al ministro: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Honorio Enríquez, Miguel Uribe, Jenny Rosso, Paola Alguín, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Andrés Guerra. Los que no votaron o no estuvieron para votar fueron Aliria Barrera, Carlos Meisel y José Vicente Carreño. Esa fue la votación. El Partido Liberal, véalo usted, a favor de sacar al ministro. Solamente uno del Partido Liberal votó a favor de sacar al ministro. El resto votaron para que el ministro se quedara. Ahí está. Carlos Chacón, Miguel Ángel Pinto, Juan Diego Echavarría, Fabio Amin. Ahí los tiene usted. A ver, el Partido Liberal que nos explique por qué dejó ese ministro. Y que nos hablen también del helicóptero que se cayó. No es que se nos está olvidando el helicóptero. Se cayó por falta de mantenimiento. ¿Dónde está la investigación que diga lo contrario? Falta de mantenimiento. Uno de los militares, el padre de uno de los militares, decía que su hijo tenía terror de montarse en esos helicópteros porque sabía que no tenían mantenimiento. Y no lo tienen, porque no se hizo contrato con la firma rusa. El ministro de Defensa es responsable de esas muertes, como es responsable de las muertes de los otros 13 soldados allá en el Cauca. Bueno, y para terminar, Demar, el ELN dice que vuelve a secuestrar, que como no le dieron la plata que pedían, entonces ellos vuelven a secuestrar. Las retenciones que llaman, retenciones remuneradas, o cómo las llaman ellos. Esto es, sí, cobrar, pues esto es el secuestro extorsivo del ELN. Ayer la noticia es que el ELN decidió que, como no se conformó el fondo especial para pagarle al ELN por no secuestrar, entonces ellos volvían a secuestrar a cambio de grandes sumas de dinero. Y esto obviamente secuestrar no a cualquiera, a los colombianos. Esto no es contra la fuerza pública, esto es contra los colombianos, que deberán entonces pagar si los llega a secuestrar el ELN. Qué dura noticia. Y entonces, pues algunos reaccionaron, entre otros José Félix Laforí, que hace parte de la mesa de negociación por parte del gobierno. Esto fue lo que dijo el presidente de Fedegan, negociador del gobierno, en la mesa con el ELN. Se equivoca en materia grave el ELN, si cree que puede secuestrar colombianos. Porque al margen del incumplimiento de los acuerdos firmados, además voluntarios por parte de ellos, la sociedad colombiana no acepta un secuestro más. Creo que las manifestaciones de febrero del 2008, millones de colombianos rechazando el secuestro de la FARC fueron suficientes. Por consiguiente, si creen que hay una relación de causalidad entre el fondo y el no secuestro, se equivocan, y se equivocan, repito, en materia grave. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas. Pero en eso están, ¿no? En eso están. ¿Hay rompimiento? No, no hay rompimiento. No. Bueno, Petro está no, porque entonces Petro, ¿qué hace? Se queda sin tarea, ¿no? Se queda sin oficio. Sí, se claro. queda sin oficio, ¿no? No tiene que construir cárceles, entonces no tiene nada que hacer. Bueno, qué horror y qué tristeza. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana. Escúchenos mañana, porque estaremos como siempre cargados de noticias. No olvide que ustedes son los dueños de la hora de la verdad. Permitan que la hora de la verdad siga viviendo. Un poco de dinero de su parte para mantener viva
la verdad en Colombia. Y así nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.